Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Esta vez nos vemos en otro pequeño videotest de 20 preguntas. Espero que nos vaya muy bien a todos. Así que bien, comencemos con la pregunta uno. ¿Qué medida postoperatoria reduce el riesgo de lesión biliar tras colecistectomía? Colocación de drenaje peritoneal diario, ligadura de conducto hepático común, aplicación de radiación, resección de colédoco corotinaria o identificación clara del triángulo de Calot. Pregunta que me parece lo complejo, tal vez la medida postoperatoria para reducir el riesgo de lesión biliar tras colecistectomía. Esto del triángulo de Calot se lo hace de manera intraoperatoria. Recuerden que el triángulo de Calot es el triángulo de seguridad. Resección de colédoco rutinaria, esto no es para nada rutinario. Radiación tampoco, sería algo incorrecto colocar radiación. Ligadura del conducto hepático común, ¿será algo que reducirá el riesgo de lesión biliar? Me parece que no. Colocación de drenaje peritoneal diario serviría para complicaciones, tal vez. Ahora, que sea igual a reducir el riesgo de lesión biliar, tal vez si lo manejamos como complicación, puede ser la correcta, aunque no lo veo tan claro. Yo me voy por la A. Esperemos que esté bien. Vamos a corregir pregunta. Marcamos si era la alternativa E, identificación clara del triángulo de Calot. La explicación nos dice que la correcta disección del triángulo de Calot y la identificación precisa de las estructuras anatómicas son pasos fundamentales durante la colecistectomía laparoscópica para evitar lesiones del arco biliar. Este triángulo de Calot, delimitado por lo que todos sabemos, conducto cístico, conducto hepático común y borde inferior del hígado. Dentro de este espacio se encuentra la arteria cística, cuya correcta identificación es esencial para prevenir lesiones vasculares o biliares, y una visualización clara y disección meticulosa de estas estructuras garantiza una colecistectomía segura y reduce las complicaciones intraoperatorias. Pregunta, la verdad, buena, yo la veo buena y compleja. Vamos con la pregunta número 2. Niño de 7 años consulta por micción involuntaria nocturna, enuresis. Nunca ha logrado estar seco por más de 6 días consecutivos. No presenta síntomas urinarios diarios. Diurnos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Enuresis secundaria no monosintomática, enuresis primaria monosintomática, enuresis secundaria monosintomática, enuresis primaria no monosintomática o incontinencia urinaria funcional. Pregunta que está muy buena. De hecho, tenemos que ver. Dato clave, nunca ha estado a lograr seco por al menos por más de 6 meses y no presenta síntomas urinarios diurnos. Entonces, debemos hacer la división de una monosintomática y no monosintomática. La monosintomática es la que está acá, que no presenta síntomas urinarios diurnos. Si presentara diurnos, sería no monosintomática. Entonces, descartamos las no monosintomáticas porque esto claramente es de la monosintomática. Y perdón por decir tanto monosintomático. Entonces, luego tenemos por, por las alternativas que nos quedan dos, la B o la C. ¿Será esto primario o será secundario? Al decirnos que nunca ha logrado estar seco por más de 6 meses, hace la diferencia. Esto es de tipo primaria. Si fuera secundaria, sería que sí ha logrado estar seco por más de 6 meses consecutivos y ahora nuevamente tiene esta micción involuntaria nocturna o está en uresis nuevamente. Entonces marcamos la alternativa B, que es la correcta, y estamos bien. La explicación nos dice que la clasificación es fundamental para evaluar o para el enfoque diagnóstico y terapéutico en uresis primaria. El niño nunca ha logrado estar seco en un periodo de continencia nocturna al menos 6 meses consecutivos. Es la más común. La secundaria, el niño sí tuvo un periodo seco, al menos de 6 meses, y luego aparece la enuresis. Y según los síntomas acompañantes, en la monosintomática, solo enuresis nocturna, mientras que en la no monosintomática, la enuresis se acompaña de síntomas urinarios diurnos. Pregunta importante. Vamos con la pregunta 3. Niño de 6 años con artralgia de tobillos y muñecas, fiebre, rash maculopapular y geme para parovirus B19 positivo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Enfermedad de Kawasaki, fiebre reumática, enfermedad de Lyme, artritis reumatoide juvenil o artritis viral por parvovirus B19. Pregunta que si comparamos, pues está sencillo, pero vamos a ver un poquito de todas las alternativas. La de Kawasaki, que tendrá lo más característico, esta lengua aframbuesada, puede venir con conjuntivitis también, datos clave, fiebre reumática, antecedente clarísimo de
faringitis estreptocócica, enfermedad de Lyme, antecedente clarísimo de paciente, por ejemplo, en área rural, antecedente que haya estado con garrapatas, tiene también su eritema migrans, artritis reumatoide juvenil. Este es más crónico, mucho más crónico. Y comparando, no tiene esto de la IgM y tampoco este rash. Entonces nos quedamos con la que es más obvia, la artritis viral por parvovirus B19. El parvovirus B19 es el agente causal del eritema infeccioso en la infancia. También puede producirse en niños mayores y adultos con una artritis viral aguda. El cuadro clínico se caracteriza por artralgias, artritis y afecta principalmente manos, muñecas, rodillas y tobillos acompañadas de un exantema leve. El diagnóstico se basa en la serología que muestra anticuerpos IgM. Se trata de un cuadro autolimitado que se resuelve en pocos días a semanas. Vamos con la pregunta número 4. ¿Qué abordaje es apropiado en pacientes con trastornos somatomorfos y alta frecuentación médica? Porque si estos pacientes con esos tipos de trastornos tienen algo psicológico de base, pero vienen al médico muchas veces. Vienen con nosotros muchas veces. Alternativas: limitar pruebas innecesarias y programar visitas regulares, suspender todo el seguimiento clínico, derivar a cirugía urgente, indicar hospitalización prolongada, iniciar reposo absoluto. Reposo no va a servir porque los pacientes si sienten que tienen algo, indicar hospitalización no, porque no tienen nada a la final. Derivar a cirugía urgente tampoco, porque no tienen nada. Suspender todo seguimiento clínico tampoco. En sí, sería bueno tal vez limitar las pruebas innecesarias y de cierta manera ayudarles con las visitas regulares, pero acá sí necesitaríamos ayuda de psicoterapia. Entonces, la explicación nos dice que en pacientes con alta frecuentación médica por trastornos somatomorfos es útil limitar pruebas diagnósticas innecesarias y programar visitas regulares para brindar apoyo, monitorear el cuadro y evitar la medicalización excesiva. Este enfoque reduce costos, previene daños derivados de pruebas repetitivas y permite establecer una alianza terapéutica. Vamos con la pregunta número 5. ¿Qué hallazgo endocrino es típico en anorexia nerviosa de larga evolución? Hipertiroidismo leve, diabetes mellitus tipo 2, hiperprolactinemia con galactorrea, hipogonadismo hipogonadotrópico o síndrome de Cushing. Recuerden, en una anorexia de larga evolución en pacientes femenina habrá amenorrea. Y esa amenorrea, que es algo clásico, también puede haber osteoporosis cuando son de larga data. ¿A qué estará relacionado? Hipertiroidismo, no, para nada. Diabetes mellitus tipo 2, pues no, no habrá una anorexia nerviosa de diabetes mellitus. Hiperprolactinemia, más bien puede desarrollar hipoprolactinemia. Síndrome de Cushing, no tenemos exceso de cortisol, lo que sí hay es una alteración en el eje hipotálamo-hipófisis y procesos hipotálamo-hipófisis gonadal, y por eso hay hipogonadismo hipogonadotrópico, que sería lo correcto. Y esto explica eso de la menorrea, también de la osteoporosis. Entonces, la anorexia nerviosa de larga duración se observa hipogonadismo hipogonadotrópico, disminución de la GnRH, LH y FSH, llevan a menorrea, pérdida de densidad ósea, la falta de tejido adiposo y niveles bajos de leptina alteran el eje hipotálamo hipófisis gonadal. Y sí, esto es clave. Me pareció recordar que una pregunta parecida la vimos en una reconstrucción, muy parecida. Vamos con la pregunta número 6. Paciente adulto mayor consulta por un aumento de volumen doloroso en la región submandibular, que se intensifica al comer y disminuye después. Al examen físico se palpa una masa en el piso de la boca. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Tumor de glándula salival, cialodenitis viral aguda, absceso submandibular, cialodenitis bacteriana aguda o cialolitiasis. Pregunta compleja. Pero acá, para descartar tumor, quizás no tengamos el tiempo específico, ya que esos tumores de glándula salival son algo raros y que conllevan un crecimiento lento. Acá nos tenía que decir, no sé, meses, por ejemplo, pero no. Y aparte, algo clave es que nos dice que se intensifica al comer, lo cual es incorrecto. Si a la de viral aguda puede producir no tanto como una masa, pero sí tal vez cierto aumento de volumen. Y tampoco está relacionado, se intensifica al comer y disminuye después. Absceso submandibular, un absceso, tumor, rubor, calor, no tenemos nada de esto. Si a la dinitis bacteriana aguda podría haber, además de, es algo parecido a la viral aguda, solo que acá tendríamos tal vez algo de pus. Si a la litiasis es lo correcto. Más que todo, yo diría por esta masa y también el hecho que se intensifica al comer y disminuye después. ¿Por qué? Porque es un proceso obstructivo a la final.
Entonces marcamos y patología obstructiva, celulitiasis, definición, formación de cálculos de los conductos salivales, la localización más frecuente es submandibular. Esto se debe a que la saliva es más mucosa y alcalina y el conducto de Wharton es más largo y con un trayecto antigravitacional. La clínica clave, cólico salival, aumento de volumen y dolor en glándula afectada que se exacerba con la ingesta de alimentos. Estímulo salival y disminuye gradualmente después. El diagnóstico es clínico, a veces el cálculo es palpable en el piso de la boca. El estudio de imagen de elección es la ecografía. El manejo es con medidas conservadoras, hidratación, masajes cialogogos. Si no se expulsa, requiere derivación a especialista para extracción. Pregunta compleja, pero está bien. Vamos con la pregunta número 7. ¿Qué antibiótico se recomienda para reducir la duración de la diarrea en cólera? AMPI 7 días, doxi dosis única, metronidazol 5 días, ceftriaxona 3 días o amoxicila. Pregunta igual, está sencillo. Para vibrio cólera, lo que siempre nos dicen es doxi. Esa es la clave, la doxiciclina, ya que las otras no sirven para esto o son insuficientes, como Moxi, por ejemplo, es insuficiente, y el metronidazol, que es para anaerobios y algunos protozoos. Entonces, marcamos doxi, que es lo correcto, y en adultos, una dosis única de doxi reduce la duración de la diarrea y el volumen de pérdida fecal al inhibir la síntesis proteica del Vibrio cholerae. En niños y gestantes se prefiere usar acitro, aunque la rehidratación se basa del tratamiento. Los antibióticos acortan la duración de los síntomas, además reducen la excreción bacteriana, ayudando a controlar la transmisión. Entonces, la doxis para adultos y acitro en niños. Y esto es clave. Ah, recuerden esta partecita porque sí, muchas veces la alternativa correcta será citro, pero recuerden que es para niños. Igual, y lo clásico es doxy, pero ya saben que hay muchas variantes en todo esto, así que quedémonos con que para niños es acitro y para adultos es doxy. Vamos con la pregunta 8. ¿Qué técnica minimiza dolor en reparación de hernia inguinal abierta? Crioterapia previa, radiofrecuencia, sales de Epson locales, uso de anestesia local y con sedación y bloqueo nervioso o anestesia general prolongada. Para hernia inguinal, o sea, para una cirugía en sí. Crioterapia, radio y sales, pues no. Nos quedamos con anestesia local con sedación y bloqueo nervioso o con anestesia general prolongada. ¿Qué puede ser correcto acá? Anestesia general o bloqueo nervioso. Pregunta que igual está compleja. Y esto es, depende. Yo me iría más por bloqueo nervioso, tal vez. Anestesia local con sedación. Vamos con la anestesia general. Y no, lo correcto era anestesia local con sedación y bloqueo nervioso, pero vemos por qué. La anestesia local con bloqueo nervioso y sedación es una técnica eficaz que disminuye el dolor postoperatorio y acelera la recuperación del paciente, especialmente en procedimientos de cirugía ambulatoria o de baja complejidad. El bloqueo nervioso regional interrumpe la conducción del dolor hacia el área quirúrgica, provocando una analgesia prolongada. La sedación controlada permite al paciente estar relajado. Un enfoque minimiza, este enfoque minimiza el uso de anestesia general y reduce las complicaciones respiratorias o cardiovasculares. Además, facilita la recuperación más rápida, permitiendo el alta temprana. Pregunta muy compleja, pero saben que hay ese tipo de preguntas, ¿no? Que todo sigue sus pasos. Vamos con la pregunta 9. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre glaucoma primario de ángulo abierto es correcta? El examen de fondo de ojo no aporta información útil en atención primaria. La pérdida visual comienza con la visión central. Produce dolor ocular intenso y ojo rojo en etapas iniciales. La enfermedad suele ser diagnosticada por síntomas visuales evidentes en etapas tempranas o la presión intraocular elevada es el principal factor de riesgo modificable. Uy, pregunta que sí, debemos saber quizás con algo de detalle esto del glaucoma de ángulo abierto. Para comenzar, el examen de ojo es clave, aporta mucho. La pérdida visual comienza con la visión central, no, comienza con la visión periférica. En el glaucoma de ángulo abierto, produce dolor ocular intenso en etapas iniciales. Acá es clave, acá nos dice etapas iniciales y al inicio es un poco asintomático.
Obviamente varía paciente a paciente, pero lo que las guías nos dicen es que es asintomático al inicio. Y esto va relacionado a la alternativa D, que nos dice que suele diagnosticarse por síntomas visuales evidentes en etapas tempranas. Si dijimos que al inicio es asintomático, entonces también está incorrecto. Lo que sí es correcto es pensar en la alternativa E, que la visión intraocular elevada es el principal factor de riesgo modificable, todo en etapas tempranas. Glaucoma primario de ángulo abierto, factores de riesgo, edad mayor a 40, antecedentes familiares y presión intraocular elevada. Aquí está, es el factor de riesgo más importante y el único que podemos tratar. Asintomático en sus etapas iniciales y moderadas. El paciente no nota absolutamente nada. Tenemos pérdida de campo visual, que el daño comienza en la periferia, lo que dijimos. El paciente no es consciente de esa pérdida hasta que es muy severa. Visión de túnel, esta manifestación en etapa muy avanzada, donde solo se conserva la visión central. El screening y sospecha de atención primaria. Screening y sospecha en atención primaria, dado que la enfermedad es asintomática, la pesquisa activa por parte del médico general es fundamental. Pregunta que sí, la veo muy rentable para el UNACO. Glaucoma quizás no es del todo preguntado, pero sirve saber esos detalles. Aunque para este tipo de glaucoma de ángulo abierto sí que es ver casi toda la clínica en general. Vamos con la pregunta número 10. Varón de 16 años con talla en percentil 3 y desarrollo puberal avanzado. El examen muestra acné severo, vello facial abundante, testosterona alta y gonadotropinas bajas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable de su talla baja? Sí, tiene talla baja. Percentil 3 también tiene hiperandrogenismo, acné severo, vello facial abundante, testosterona alta, pero la clave está en que las gonadotropinas son bajas. Las alternativas son pubertad precoz periférica, deficiencia de hormonas del crecimiento, pubertad precoz central, enfermedad celíaca o hipotiroidismo. Hipotiroidismo no tiene nada que ver con estas cosas. Enfermedad celíaca puede explicar la talla baja, pero es algo de mala absorción. Entonces, esto es incorrecto. Nos queda deficiencia de hormonas del crecimiento. No tendría tanto que ver con el hiperandrogenismo y las gonadotropinas bajas. Tenemos pubertad precoz periférica, pubertad precoz central, y esto es una pubertad precoz por todo lo que tenemos acá, pero la clave entre central y periférica está en las gonadotropinas. Acá están bajas. Si fueran altas sería central, pero como son bajas en este enunciado, entonces lo correcto es pubertad precoz tipo periférico. La marcamos y estamos en lo correcto. Y esta pregunta sí que tenía este detalle que aquí, ese detalle de acá, bajas, nada más. La explicación nos dice, en un varón con pubertad avanzada, testosterona elevada y gonadotropinas bajas, el diagnóstico más probable es pubertad precoz periférica o pseudopubertad precoz. La fisiopatología es por exceso de andrógenos, todo lo que tenemos acá. Esto suprime la secreción del HFCH por retroalimentación negativa, entonces estará bajo. Diferenciales descartados. Deficiencia de GH, cursa con baja testosterona y retraso puberal, no con niveles altos de testosterona. Pubertad precoz central se caracteriza por gonadotropinas elevadas, que esa era la clave, enfermedad celíaca con mala absorción y retraso de crecimiento. Hipotiroidismo retrasa la maduración puberal y la edad ósea no acelera la pubertad con testosterona elevada. Pregunta muy importante, no recuerdo si vimos esto en las reconstrucciones, pero aún así acá la clave eran las gonadotropinas a la final para ver la diferenciación entre pubertad precoz y pubertad central. Vamos con la pregunta número 11. ¿Cuál es el tratamiento neoadyuvante potencialmente curable para adenocarcinoma de esófago? Pregunta matadora de las que podemos encontrar en el UNACOM. Intervención paliativa, antibióticos intravenosos, intervención quirúrgica, quimioterapia y radioterapia de forma preoperatoria o ninguno. Ninguno, pues de hecho no. Sí o sí debe ser una de estas. Y además, neoadyuvante que nos diga potencialmente curable ya nos quiere decir o dos cosas. Más que todo una cirugía. Muchas veces cuando son curables es porque se puede hacer una cirugía de por medio, pero es adenoma de esófago, adenocarcinoma de esófago. Intervención paliativa, no, porque nos dice curable. Antibióticos, de hecho que no. Nos quedamos con la intervención quirúrgica, que yo pienso que sí es, o con la quimioterapia y radioterapia de forma preoperatoria. A ver, o puede ser cualquiera de las dos. Una, la intervención quirúrgica, que sí, cuando tenemos algo curable es quirúrgico.
Otra puede ser esta, porque nos dice de forma preoperatoria, o sea que primero le damos quimio y radio, esperemos que el tumor baje un poco, que reduzca un poco, y luego recién hacemos la cirugía. Y como es por pasos esto de una coma, entonces vamos por la D, que seguramente es por o tal vez intervención quirúrgica, pero vamos con y estamos bien. La enfermedad localizada potencialmente curable. Tratamiento neoadyuvante. En muchos casos se administra quimio y radio de forma preoperatoria para reducir el tamaño del tumor, esterilizar los márgenes y mejorar los resultados quirúrgicos y supervivencia. Intervención quirúrgica. La esofageectomía, extirpación del esófago con linfadenectomía es el pilar del tratamiento curativo. Es una cirugía de alta complejidad y morbilidad. Entonces, como todo, seguir los pasos, primero sería esta quimio radio como tratamiento neoadyuvante y luego ya podemos hacer la cirugía. Como les digo, en el ONACOM todo tiene sus pasos, no es pensar que, como en el ejemplo de acá de la pregunta 11, curable y cirugía y listo. Todo sigue sus pasos para el ONACOM. Entonces, vamos con la pregunta 12. ¿Qué prueba de laboratorio confirma disfunción glomerular, leucopenia, proteinuria mínima, hiponatremia severa, glucosa aislada o elevación de creatinina y boom? Proteinuria sí puede ser, pero acá nos dice mínima. Entonces, si es algo mínimo, quizás no, ya que la alternativa E, elevación de creatinina y bond, sería lo más lógico pensar, ya que leucopenia, hiponatremia, glucosuria, pues no tienen nada. Uy, casi marco mal. Es la E. Y sí, estamos en lo correcto. La elevación de creatinina y nitrógeno ureico en sangre, o sea, el BUN, es un hallazgo clave para confirmar la disfunción glomerular, ya que refleja la acumulación de productos nitrogenados que normalmente son filtrados y excretados por los riñones. Sencillo. Vamos con la pregunta número 13. ¿Qué indicador evalúa la mortalidad del primer año de vida? Mortalidad materna, mortalidad neonatal tardía, natalidad, mortalidad perinatal o tasa de mortalidad infantil. Pregunta muy buena. Quizás la vimos en una reconstrucción, me parece. Mortalidad materna, pues no. Esto es la mortalidad en el primer año de vida. Y una materna será en el primer año de vida. Incluso acá nos habla de qué neonatal, natalidad, perinatal, mortalidad infantil, que parece que sí, ya que la neonatal tardía es en neonatos hasta las 28, no, tardía, de 7 a 28 días. Natalidad sería lo contrario. Mortalidad perinatal. La perinatal se trata de, ah, perinatal, de las 28 semanas hasta los 7 días de vida del feto. O sea, 28 semanas intraútero hasta los 7 días de vida del producto. Entonces nos quedamos con infantil. La tasa de mortalidad infantil calcula el número de defunciones secundarias de un año por cada 1000 nacidos vivos, funcionando como indicador sensible de las condiciones sociosanitarias de la calidad de atención materno-infantil. Fórmula: defunciones menores de un año entre nacidos vivos por 1000. Importancia: refleja el nivel de desarrollo. Tenemos determinantes, su uso, que compara regiones y bueno, pregunta que me parece que la vimos en una reconstrucción. Vamos con la pregunta 14. ¿Qué término describe la relación de extrasístoles ventriculares alternando con latidos normales? Fibrilación auricular, taquicardia ventricular, bigenismo ventricular, cuadrigenismo auricular, trigenismo ventricular. Pregunta súper sencilla. Primero que nos dice ventricular. Auricular no, auricular tampoco. Ya tenemos tres alternativas. Alternando con latidos normales. La taquicardia ventricular no es taquicardia. El corazón va a ir rápido. No tiene nada que ver entre alternancia. Trigenismo significa que por un latido que por una extrasístole habrá tres latidos. Pues no, nos dice una relación que describe extrasístoles ventriculares. ¿Qué término describe la relación de extrasístoles ventriculares con latidos normales? Sería latido, perdón, extrasístole ventricular, latido, extrasístole, latido. Y esto se resumiría en en un vigenizo ventricular, porque es uno y uno. Esta sería 3, 3, 1. Ahora, ojo, que quizás igual podría ser esta, quizás, ya que acá no nos dice la relación que haya 1 a 1, 3 a 1, por ejemplo, pero lo más lógico sería pensar en un vigenizo ventricular. Y estamos en lo correcto. El vigenizo ventricular describe un patrón del electrocardiograma donde cada latido es normal seguido de una extrasístole ventricular. Entonces, latido normal y extrasístole. Este patrón es altamente característico del vigenismo y puede observarse en pacientes con irritabilidad miocárdica, intoxicación por fármacos, isquemia o sin causa aparente.
Vamos con la pregunta número 15. ¿Qué intervención mejora la disfemia, o sea, la tartamudez? Suplemento de hierro, práctica de habla lenta y ejercicios de respiración, dieta alta en proteínas, hidratación, reposo. Súper sencillo, nada más que la alternativa B, una práctica de habla lenta y ejercicios de respiración. Los ejercicios de habla lenta y las técnicas de control respiratorio utilizadas en la terapia de fluidez ayudan a reducir la tartamudez y al mejorar la coordinación entre la respiración, la fonación y la articulación. Sencillo. Vamos con la pregunta 16. ¿Cuándo está indicada la nutrición enteral? En coma profundo sin tubo, cuando hay obstrucción intestinal, si es en grado digestivo masivo, cuando el tracto digestivo es funcional y riesgo nutricional alto, en fallo renal agudo. Uy, algo complejo. Coma profundo sin tubo, mm, tal vez. Obstrucción intestinal, sangrado digestivo masivo, mm, cuando el tracto digestivo es funcional y riesgo nutricional alto, en fallo renal agudo, o esta sí está compleja. Quizás en coma profundo y sin tubo, porque está en coma. No, era cuando el tracto digestivo es funcional y el riesgo nutricional alto. La nutrición enteral consiste en administrar nutrientes a través del tubo digestivo mediante sondas nasogástricas, nasoduodenales o gastrostomías. Está indicada cuando el tracto gastrointestinal es anatómica y funcionalmente íntegro, pero, pero el paciente no puede cubrir sus requerimientos por vía oral debido a disfagia, anorexia, traumatismos o estados críticos y riesgo de desnutrición. Uy, pregunta que si yo lo vi compleja, me parece que sí estaba fácil, pero se me complicó. Vamos con la pregunta número 17. ¿Qué fármaco ayudante puede facilitar el paso de cálculos ureterales? Tamsulosina, furosemida, prednisona, metformina o nitro. Nitro no, antibiótico. Metformina contra la diabetes, tampoco prednisona, un corticoide que nos puede ayudar para la inflamación, pero tampoco es el caso. Hay uno que nos sirve mucho más. Puro diurético y tampoco nos sirve. Acá la tamsulosina es muy bueno para permitir o que nos facilite el paso de cálculos. La tamsulosina es un bloqueador selectivo de los receptores alfa-1 adrenérgicos, localizados principalmente en el músculo liso del tracto urinario, incluyendo el intestinal, la vejiga y la próstata. Su uso como terapia médica expulsiva en pacientes con cálculos ureterales, especialmente aquellos del tamaño pequeño a moderado, menos de 10 milímetros, ayuda a relajar el músculo liso ureteral, disminuyendo el espasmo y reduciendo la resistencia al paso del cálculo. Pregunta sencilla respecto a las alternativas. Vamos con la 18, que representa el tramo A de FONASA. Seguro para estudiantes, cobertura exclusiva de medicamentos, beneficiarios sin capacidad de pago gratuito, mayor cotizante con alta capacidad de pago, plan de salud para trabajadores activos. Recuerden que hay cuatro tipos de FONASA, A, B, C y D. Seguro para estudiantes, mm, sí, estudiantes podría ser, pero depende. Los ingresos, cobertura exclusiva para medicamentos no están. Beneficiarios de capacidad de pago y gratuito. Esta sí, sin capacidad de pago y gratuito. Esta sí es característico del FONASA. Mayor cotizante con alta capacidad de pago. Esta sería un FONASA tipo D, porque es más cotizante y tiene más capacidad para pagar. Y recuerden que la A es para, para personas que estén en situación de vulnerabilidad. Plan de salud para trabajadores activos. Ese puede ser cualquier tipo de FONASA, también depende de los ingresos. Entonces vamos con la alternativa C, que es lo correcto. El tramo A de FONASA agrupa a las personas de bajos ingresos y aquellas con condición de vulnerabilidad social. Recuerden la palabra vulnerabilidad, que es muy usada en términos de FONASA, otorgándoles atención gratuita en toda la red pública de salud, sin la obligación de realizar copagos. Todas las otras sí realizan copagos. Incluye a quienes no registran ingresos formales o pertenecen a hogares en situación de pobreza, garantiza acceso universal y gratuito a consultas y está orientado a proteger a la población más vulnerable. Vamos con la pregunta 19. Hombre de 32 años con uretritis asintomática tratada hace 2 meses, presenta dolor inflamatorio, rigidez matinal y limitación de movilidad. Prueba de Faber negativa. Esta prueba de Faber me parece que es para ver algo, dolor del sacro, algo por el estilo. ¿Qué maniobra clínica orienta mejor a sacroileitis? Pero esta será una sacroileitis, me parece que no. Si nos dice que tuvo esta uretritis hace 2 meses y ahora tiene todo esto, rigidez matinal, limitación de la movilidad, más parece una artritis, no sé, reactiva, podría ser.
Prueba de Lachman, test de Tinel, signo de Patrick, o sea, de Faber, compresión axial de la pelvis o test de Schober, ¿cuál nos servirá? Pero dice la maniobra que orienta mejor la sacroileitis. La de Lachman, rodilla, sí, es para rodilla la de Lachman. Tiene neuropatía periférica. Patrick Faber, acá ya nos dice que es negativa, esta de Faber. Test de Schober es para ver la flexibilidad de la columna. Entonces nos queda esta compresión axial de pelvis, sino de cáncer. Igual, y no sé, parece lo complejo, tal vez. Más sería enfocado en artritis reactiva. A ver, veamos. El signo de Galsen consiste en la compresión axial de la pelvis para producir el dolor en la articulación sacroiliaca, lo cual orienta a sacroileitis. En el contexto de espondiloartritis o artritis reactiva, que es lo que estamos pensando. Quizás otros pensaban en espondiloartritis igual, pues lo correcto. El Schober nos dice que evalúa movilidad lumbar. El de Patrick puede sugerir dolor inguinal o sacroiliaco, que acá es negativo. Tiene neuropatías periféricas, siempre. Y la de Lachman evalúa evaluación de lesiones de rodilla, especialmente ligamento cruzado. Entonces, la de Galce nos ayuda para detectar sacroileitis. Por acá, sacroileitis relacionado con artritis reactivas, tal vez por el contexto, pero igual estaba complejo. Vamos con la pregunta 20. ¿Cuál de las siguientes describe mejor la cualidad y temporalidad del dolor en neuralgia esencial del trigémino clásico? Dolor quemante difuso bilateral asociado a síntomas autonómicos, dolor leve opresivo en banda alrededor de la cabeza que no interfiere en la actividad, dolor sordo profundo constante que dura varias horas o días, paroxismo de dolor muy intenso, agudo, superficial, tipo carga eléctrica punzante de segundos a minutos, dolor pulsátil hemicraneal que empeora con el esfuerzo y se asocia a náuseas. Pregunta sencillo, ya pienso que todos simplemente con leer las alternativas ya saben. Pero ¿qué será? Más parece una neuropatía. Dolor quemante, difuso, bilateral, a síntomas autonómicos, una neuropatía periférica, tal vez podría ser lo más probable. Dolor leve, opresivo en banda alrededor. En la cabeza, una cefalea tensional, podría ser. Dolor sordo, profundo, constante, que dura varias horas. Este sordo es un dolor muy molestoso que se queda y sigue, sigue, sigue. Puede ser algo, tumor, es lo más probable. Dolor pulsátil hemicraneal que empeora con esfuerzo. Una migraña, tal vez, sin aura, o tal vez con aura, se asocia a náuseas, depende. Y nos quedamos con la alternativa D, que es lo característico, paroxismo, dolor intenso, agudo, superficial, que descarga eléctrica o tipo de descarga eléctrica punzante y de segundos de duración. Es lo más clásico. Incluso la misma explicación nos dice un dolor paroxístico de inicio súbito, severo, e insoportable. Su causalidad es aguda y superficial como descarga eléctrica y duración muy breve. Este patrón lo diferencia de los tipos de dolor, como dolor neuropático atípico, cefalea en racimos. Aquí está. La A es un dolor neuropático atípico. La 2 lo relaciona con cefalea en racimos, cefalea trigeminal autonómica. La 4 cefalea tensional clásica. Y la 5 migraña. En fin, espero que, uy, espero que todos hayan tenido la oportunidad de sacar bien las 20 preguntas. Yo me equivoqué en 3. Yo las vi algunas complejas, quizás ustedes lo hayan visto más fáciles, especialmente me parece la 16. Así que sigamos estudiando y nos vemos en otro video.